Buen día, soy Miriam Benavides. Ya habíamos aprendido a crear un proyecto utilizando el entorno de Microsoft Visual Studio Express y el lenguaje C#. No hemos realizado todavía ninguna codificación, sin embargo vamos a aprender cómo se guarda un proyecto. Hay varias formas. La primera es eligiendo la opción de archivo y dentro de archivo elegimos la opción guardar todo, como se está indicando. Otra forma más corta es utilizando el icono de guardar todo, que se encuentra también ubicado dentro de las barras. Elegimos guardar todo. Una vez que hemos guardado, entonces podemos cerrar la solución con la opción cerrar solución de la barra de menú opción archivo. Cerramos, observamos que se cerraron las ventanas. Vamos a aprender ahora cómo se abre un proyecto que ya habíamos iniciado. Vamos a la opción archivo, abrir proyecto. Esto es cuando el proyecto ya existe. Aquí tengo dos proyectos. Voy a elegir práctica 1 y el archivo práctica 1. Me va a mostrar la codificación. Todavía no se ha escrito tampoco ninguna codificación aquí, entonces esto es lo que aparece por omisión. Esta es la estructura general cuando creamos un proyecto. Analicemos un poco las partes que tienen. Al comienzo encontramos una serie de librerías que no son otra cosa que clases que ya tienen definido unos métodos y unas propiedades, son propias del sistema y me permiten realizar unas tareas comunes que son muy necesarias. Eso ya viene preestablecido. Vamos a realizar entonces una buena práctica de programación, que es ir comentando los códigos para que entendamos lo que está sucediendo. Para hacer un comentario de una sola línea, entonces utilizo /. Aquí voy a comentar que estas son las librerías que se están utilizando. Después de las librerías, vamos a hacer otro comentario. Encontramos el nombre del espacio de trabajo que tenemos, en este caso se llama práctica 1. Voy a informarlo mediante un comentario que este es el nombre del proyecto. Mi proyecto se llama práctica 1. Cada proyecto va a tener como mínimo una clase, porque en el lenguaje C# trabajamos el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces siempre vamos a tener que trabajar con clases, con objetos, con métodos, con propiedades. Por ahora, por omisión, se ha creado automáticamente una clase que se llama program. Vamos a informarlo que esta es una clase, la clase program. Y dentro de la clase, cada clase va a tener unas propiedades, unos atributos y unos métodos. Aquí encontramos el método principal, main, donde podemos hacer programación. Este sería entonces el método principal. Y ya dentro del método podemos escribir codificación de acuerdo a la tarea que vayamos a realizar. Empecemos por indicar cómo se hace un comentario de varias líneas. Para hacer un comentario de varias líneas sería /* para iniciar el comentario. Informamos, este es un comentario. De varias líneas. Y para indicar el fin del comentario, entonces cerramos con */. Ya hemos hecho un comentario. Ahora vamos a hacer alguna codificación simple. Vamos a empezar por escribir un mensaje que nos muestre en la pantalla un mensaje, porque estamos haciendo trabajo por consola. Para presentar mensajes ya existe una clase definida, que es la clase console. Cuando yo inicio a escribir, una de las ventajas que tiene es que automáticamente aparece una lista donde yo puedo elegir la palabra reservada que voy a utilizar. En este caso es console. La puedo elegir, hacer doble clic allí o simplemente elegirla y con tab ya queda escrita. Esta clase console tiene varios métodos. Por ahora nos interesa utilizar un método para escribir que se llama write. Nuevamente, cuando empiezo a escribir me aparecen unas sugerencias. Aquí tenemos dos, write y write line. Write va a escribir
un texto y va a continuar en la misma línea. Si yo quiero que después de escribir el texto salte una línea, entonces escojo el segundo método. Veamos primero con write. Este método utiliza como parámetro escribir entre comillas el mensaje que quiero mostrar. Entonces vamos a escribir introducción a la programación entre comillas dobles, a la programación. Y observen que al final aparece una señal en rojo. Esto me está indicando, estas son de las ayudas que tiene C#, me está indicando que falta algo. Si yo ubico el cursor allí, me aparece un mensaje que indica se esperaba punto y coma, porque las sentencias terminan con punto y coma. Allí ya quedó corregido. Y vamos a escribir otra frase más, utilizando otra vez el método, la clase console.write, y entre paréntesis, ya sabemos que termina con punto y coma, práctica 1. Ya tenemos un primer programa con algo muy simple. Vamos a ejecutarlo, vamos a compilarlo y ejecutarlo para ver qué es lo que nos muestra. Para compilar y ejecutar, simplemente hacemos clic en el botón iniciar. Aparece una ventana en la parte inferior, salida, y nos indica que inició la compilación. Alcanzamos a ver una ventana con el resultado, pero se cerró enseguida. ¿Qué sucede? Se está ejecutando, pero nos falta algo, nos falta detener la ejecución para que podamos observar el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Después de indicar los mensajes, vamos a utilizar entonces nuevamente console, y esta vez voy a utilizar el método readKey, que me permite hacer una pausa, detiene la ejecución del programa hasta que el usuario digite una tecla. Ahora sí, vamos a compilarlo y ejecutarlo nuevamente, y observen que ya me aparece la ventana con el resultado, introducción a la programación práctica 1. Como se pueden dar cuenta, todo está escrito en una sola línea. Si yo quiero salir de aquí, simplemente digito una tecla. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que me aparezca en una línea diferente. Entonces voy a modificar el método. En lugar de write, voy a utilizar el método writeLine. writeLine. Observen que acá me aparece un error. Cuando aparece subrayado en rojo es que aparece un error. ¿Cuál es el error que tenía? Que line inicia con mayúscula, y eso me va a generar un error. Allí ya se corrigió. Vamos a compilar y ejecutar, y ahora sí, introducción a la programación práctica 1 aparecen en líneas distintas. Vamos a salir de la ejecución. Hemos aprendido entonces a utilizar la clase console con dos métodos: writeLine, que me permite escribir un mensaje o una cadena de texto y saltar una línea, y el método readKey, que me permite detener la ejecución del programa hasta que el usuario digite una tecla.